Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 12. Estamos, recuerden ustedes, estudiando este capítulo con el tema de la verdadera vida cristiana. Y si usted se acuerda, comenzamos en el versículo 1 diciendo que la verdadera vida cristiana es una vida totalmente de sacrificio a Dios, de adoración a Dios. En el versículo 2 dijimos que la verdadera vida cristiana es la vida cristiana que no se somete al molde de este mundo, sino que se transforma por medio del entendimiento de cómo Dios obra y aplica su palabra en la vida. En el versículo 3 hablábamos sobre que la vida cristiana es una vida que sirve con los dones que Dios nos ha dado y que sirve en el contexto de la iglesia, que no somos islas, sino que somos un grupo, somos un cuerpo, somos un edificio, somos un templo. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Y nos ha dado diferentes dones precisamente para que los usemos. También dijimos en el versículo 3 la importancia de ser humildes, que no podemos, decíamos nosotros en ese momento, pensar más de nosotros que lo que realmente Dios nos ha dado, que debemos de ser objetivos en el análisis de quién somos en Cristo. Hablábamos en el versículo 9 de la importancia de amarnos los unos a los otros, pero de amarnos de una manera sincera, dice sin fingimiento, de amarnos de una manera pura, porque dice que aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno, y de amarnos dándonos los unos a los otros a honor, porque dice en el verso 10, que nos prefiramos los unos a los otros. Decíamos que la vida cristiana, cuando llegamos al versículo 11, dijimos que la vida cristiana verdadera es aquella que se esfuerza para servir al Señor, que no es perezosa, sino que es diligente en las cosas que requieren ser diligentes. Y decíamos que esa diligencia proviene de un fervor, del mover del Espíritu Santo en la vida de la persona, y que debemos de manifestarlo al servir a los demás. Hemos dicho que la vida cristiana verdadera es una vida cristiana que tiene esperanza y que se goza en esa esperanza en medio de las circunstancias, no importa lo que sean. Y también decíamos que debemos de tener una vida cristiana que es capaz de sufrir en medio de la tribulación, que no se amilana, que no se agüita, dirían nuestros hermanos de México, delante de las tribulaciones que se presentan en la vida. Hoy vamos a hablar de que una vida cristiana, la vida cristiana verdadera, es una vida cristiana que persevera en la oración. Nosotros en realidad está aquí puesto justo en el centro, porque ninguna de las cosas que hemos dicho, que hemos enseñado, ninguna de las cosas que Pablo ha mencionado en Romanos capítulo 12, los versículos 1 al 12, pueden ser posibles si no perseveramos en la oración. La realidad es que no hay nada que nosotros podamos hacer separados de Cristo, y la manera como vamos a recibir la gracia, la fuerza, y vamos a mantener y crecer en ese caminar con Cristo es precisamente por medio de la oración. Mis amados, por eso es que el mensaje en esta mañana es que la verdadera vida cristiana es aquella que persevera en la oración. Ahora, comencemos definiendo sobre qué es oración. Y podemos decir que oración fundamentalmente significa hablar con Dios, significa rogar a Dios, significa clamar a Dios, significa pedirle a Dios, significa llamar a Dios. Eso es oración. Es estar en constante comunicación con Dios, hablando con Dios, rogándole a Dios, clamando a Dios, pidiéndole a Dios, llamando a Dios, tocando el trono de la gracia, acercándonos al trono de la gracia, diría el autor a los hebreos, por medio del camino nuevo que Cristo nos ha abierto. Ahora bien, quisiera que nos centráramos por esto sobre la oración. Hay muchísimos textos bíblicos. De hecho, la oración principia en Génesis. Dice la Biblia en Génesis que allá en el inicio de la creación, los hombres comenzaron a clamar a Dios, a buscar a Dios. Y cuando estaba preparando lo que iba a compartir con ustedes en esta mañana, mi gran problema no era la falta de material,
sino la increíble abundancia de material, al punto que ustedes y yo podríamos fácilmente pasar los siguientes 5 años, y no estoy exagerando, podríamos pasar los siguientes 5 años estudiando un solo tema, las oraciones de la Biblia. Así que ese fue uno de los grandes retos en esta semana. Y entre la multitud de enseñanzas y de ejemplos y de oraciones que hay en la Biblia, yo quiero invitarlos a ir conmigo a Lucas, al capítulo 11, los versículos 1 al 9. Y vamos a estudiar brevemente algunos principios de la oración. Vamos a estudiar brevemente algunos principios sobre la oración. Y déjenme leérselo, yo creo que está en pantalla. Déjenme leérselo en Lucas capítulo 11, versículos 1 en adelante. Déjenme leérselo todo, yo creo que en pantalla está por partes en cada uno de los textos que vamos a usar. Pero déjenme leérselo todo en esta mañana en la versión Reina Valera 60. Dice la palabra del Señor: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les digo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Déjenme decirles algo, amados hermanos. Aquí hay algunos principios fundamentales y básicos. No quiero dejar pasar el hecho que Jesús mismo oraba, porque el versículo 1 dice que Jesús estaba orando en un lugar. La realidad es que si buscamos en la Biblia, vamos a encontrar que Jesús constantemente está orando. Pasó toda la noche orando antes de escoger a sus discípulos. Vamos a encontrar que se levantaba temprano a orar. Vamos a encontrar que se acostaba tarde orando, que oraba en tiempos de crisis, en tiempos de tomar decisiones. Jesucristo está constantemente orando. Y no puedo pasar por alto el hecho que ora de tal manera que los discípulos lo miran orar y quieren aprender a orar como Jesús. Porque la realidad es que estos discípulos sabían orar, eran judíos. Y como judíos habían sido criados en el contexto de la oración. Ellos se conocían los salmos, y en los salmos hay muchísimas oraciones. Se conocían la historia de los reyes, de David, de los profetas. Y los profetas nos enseñan oraciones en la Biblia, y los reyes oran en la Biblia, y ellos se conocían esta historia, pero había algo especial en la vida de oración de Jesús que hace que estos discípulos miren a Jesús orar y se acerquen y le digan: Jesús, enséñanos a orar. Es como que ellos sintieron y se dieron cuenta de su profunda debilidad en el contexto de la oración. Y a propósito, no puedo dejar pasar, antes de entrar en materia, no puedo dejar pasar el hecho que si nosotros, ustedes y yo somos realmente sinceros, vamos a descubrir que si hay un área en que estamos débiles, es precisamente en la oración. No oramos tanto como debiéramos, no oramos como debiéramos, no oramos por las cosas que debiéramos. Y eso no es exclusivo de ustedes o mío, eso es común al cristiano. No nos falta orar. De hecho, una de las razones fundamentales por las cuales hay tantas personas que están frías en las cosas del Señor, hay tantas personas que no miran el poder de Dios obrando en ellos,
Hay tantas personas que hoy en día no experimentan todo lo que Dios tiene preparado para ellos, precisamente porque están fríos en el área de la oración. La oración no es para hacerle saber a Dios qué es lo que yo necesito. Él lo sabe. La oración no es para que Dios haga mi voluntad. Lo que quiero es que Él haga su voluntad en mí. La oración fundamentalmente es para tener comunión con Dios. Es para que aprendamos a depender de Dios. Es para que aprendamos a escuchar a Dios. Amén. Y déjenme decirle, si hay algo que puede cambiar tu carácter y el mío, si hay algo que puede cambiar tus perspectivas y las mías, si hay algo que puede cambiar tus decisiones y las mías, es la oración. ¿Cuántos de ustedes me van a decir que van a poder estallar en cólera justamente después de un tiempo de oración? Difícil. Pero cuando no oramos, entonces estamos pendientes, estamos más tendientes a que nuestro carácter nos domine y nos controle. Las tensiones, las presiones de la vida nos traen estrés precisamente porque estamos débiles en la oración. Nos entristecemos porque no hemos recibido el poder de Dios en la oración, en esa comunión con Él. Y Jesucristo mira aquí y ora, y los discípulos lo miran y le dicen, enséñanos a orar. Y miren ustedes que hay tres cosas que nos enseña este texto sobre la oración. Lo primero es que orar es aprendido. Orar es aprendido. Miren ustedes que los discípulos vienen y le dicen al Señor, enséñanos a orar. Y lo que a mí me llama la atención es que Jesús no le dice, no, ¿y qué te voy a estar enseñando a orar si todo el mundo puede orar? Miren ustedes que no es el caso. Miren ustedes que Jesucristo efectivamente se detiene y les enseña a orar. Porque orar es aprendido. Y debemos de enseñarle a nuestros niños desde muy chiquititos a orar. ¿Cómo lo hacemos? Orando con ellos. Antes de las comidas, por ejemplo. Yo quisiera que todos nuestros niños fueran en la escuela, cualquier tipo de escuela, o estén en un restaurante, o estén en cualquier lugar, y antes de orar, y antes de comer, automáticamente, lo primero que hagan sea orar. Necesitamos enseñarles. Nosotros necesitamos aprender a orar. Porque muchas veces pensamos que orar es repetir ciertas cosas. Hay muchas veces que nosotros asumimos que solamente el pastor y los líderes de la iglesia pueden orar. Déjenme decirle, no es cierto. Hay quienes piensan incluso que la oración del pastor es más fuerte que la oración de cualquier otro hermano. No es cierto. La Biblia nos enseña que todos nosotros somos capaces de acercarnos al trono de la gracia por medio de Jesucristo y orar. Si Cristo es su Salvador, usted puede orar. Si usted está en Cristo, usted puede orar. Usted no tiene que buscar a un sacerdote en el sentido de intermediario, ya sea el pastor o un hermano, para que ore por usted. Déjeme decirle algo. La Biblia nos enseña lo que se llama el sacerdocio de todos los creyentes. Eso significa que cada creyente tiene acceso al Padre por medio de Jesucristo. Cada persona que ha rendido su vida a Cristo. Ahora bien, ¿nos podemos poner de común acuerdo y orar unos por otros? Claro que sí. ¿Puede pedirle al pastor y a los líderes que le apoyen en oración? Claro que sí. Pero no porque tenga una línea, no porque tenga el número de celular y usted no. No porque usted solo lo pueda contactar por correo a Dios y el pastor puede llamarlo directamente. No. Todos los cristianos tenemos acceso directo al Padre por medio de Cristo Jesús. Y necesitamos aprender a orar. ¿Y cómo aprendemos a orar? Pues en primer lugar aprendemos a orar estudiando las oraciones de la Biblia. Yo les invito, si usted es de los que no sabe qué leer en la Biblia, yo le invito a buscar las oraciones de la Biblia y que las analice
y que mire qué pedía David, que mire qué pedía Isaías, que mire qué pedía el salmista, que mire qué pedía Pablo, qué era la oración, que la analice, que la lea, que la estudie. Y cuando estudie muchas oraciones, usted va a ir aprendiendo a orar como los grandes héroes de la Biblia. Usted puede aprender a orar imitando la vida de oración de cristianos más maduros en la fe. Pero para eso necesita orar con ellos. Para eso necesita usted ser parte de la congregación. Usted puede imitar y leer libros de grandes cristianos que han dejado oraciones. No estoy diciendo que las repita. Son cosas diferentes. Estoy diciendo que aprenda de ellos. No estoy diciendo que la comience a repetir como loro. La oración no es repetir cosas de otro. Los pericos pueden hacer eso. La oración es hablar con Dios, pero usted puede aprender a orar cuando mira, oh, esta gente ora por la voluntad de Dios, esta gente ora por fortaleza, esta gente ora por dirección, esta gente ora al Padre. Me explico, usted aprende al estudiar las oraciones de la Biblia y al estudiar y orar con otras personas. Pero la realidad, hermanos, es que la mejor o la tercera forma de orar, de aprender a orar, es orar sinceramente. Orar, usted platique con Dios, clame a Dios, busque al Señor en todo tiempo, en todo lugar. No necesita estar en la iglesia para orar. Usted debería de tener esa actitud de oración y va manejando y va alabando a Dios y va hablando con Dios y está caminando, incluso puede estar viendo una película y estar platicando con Dios. Oh Señor, mira esto, Señor, ayúdame a no tener esto, ayúdame. Y usted puede hacer de aún de los momentos de recreación un espacio, un tiempo para que usted se comunique con Dios. Aprenda a orar leyendo la palabra. ¿Cómo, hermano? Mire, ¿qué le parece si está leyendo, por ejemplo, la Escritura y está leyendo ahí en donde dice: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y para y le dice: Padre, gracias, Señor, ayúdame a ser como Marta, a recibirte en mi casa. Y sigue leyendo y dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, y la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Señor, ayúdame a mí también a ser como María, que me siente a recibir de tu palabra. Y lee otro versículo y dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y usted para y le dice: Señor, ayúdame a no preocuparme tanto por las cosas de esta vida. Y ayúdame a no tener un espíritu de queja como lo tenía Marta. Y sigue leyendo y dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Señor, ayúdame a no estar afanado ni turbado, Señor, como estaba Marta. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Señor, ayúdame a descubrir qué es lo primero y más importante en mi vida, como lo hizo esta mujer. ¿Se fijan? Están orando, están leyendo la palabra y están orando mientras leen la palabra. Esa es una buena forma de aprender a orar. Pero la oración tiene principios claramente identificables. Y esos principios los encontramos en este texto de Lucas capítulo 11. El primero de ellos, miren usted que la oración que Jesús les da a sus discípulos es dirigida ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Cuando oréis, decid: Padre nuestro. La oración debe ser dirigida a Dios. La oración no debe ser dirigida a nadie más, a ninguna persona, a ningún hombre ni a ninguna mujer, muerto o viva, por grande que haya sido. Jesucristo nos enseña a orar a Dios, y a Dios únicamente. Cuidado con orar a ídolos.
Necesitamos aprender a comunicarnos con Dios. No necesitamos que nadie nos ayude a llegar a Dios. Cristo es el único intermediario. Y Cristo lo enseña. En segundo lugar, veamos que la oración se da en el contexto de padre a hijo. Miren ustedes que en el Antiguo Testamento la oración se levantaba a gran yo soy, que es Dios. En el Antiguo Testamento se oraba a Jehová de los ejércitos. En el Antiguo Testamento se oraba al eterno Creador, y nosotros lo podemos hacer. Pero más increíble es este cambio aquí, cuando la oración, Cristo le dice, oren a su Padre. Oren a su Padre. ¿Se fijan ustedes qué importante es eso? Que la oración se dé en la relación de padre con hijo. Y esto se logra únicamente por Cristo. En tercer lugar, miren ustedes la prioridad de la oración. ¿Cuál es la prioridad de la oración? Desgraciadamente, nosotros hoy en día tenemos diferentes prioridades. ¿Usted quiere saber cuáles son sus prioridades? Analice sus oraciones. Analice sus oraciones. Muchas veces decimos, Dios es mi prioridad. Pero cuando venimos y oramos, lo primero por lo que oramos no es por las cosas que deben de ser nuestra prioridad. Oramos por cosas importantes, pero no las prioritarias. Miren ustedes lo que Jesús enseña. Jesús enseña la prioridad de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, glorificado sea tu nombre. Especial y apartado sea tu nombre. Eso significa, venga tu reino. La prioridad de la oración es el reino de Dios. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La prioridad de la oración debe de ser Dios. La prioridad de la oración debe de ser la persona de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios. Pero nosotros regularmente es, Señor, dame. Señor, ayúdame. Señor, haz esto. Señor, a veces hasta llegamos al punto de decir, mira al vecino y que le caiga un rayo. Señor, llévate al supervisor. Señor, que el supervisor no llegue hoy. Incluso a veces caemos en extremos pecaminosos de orar y decir, Señor, ayúdame en esta mentira. Señor, clamo a ti para que me ayudes a copiar en el examen y que el maestro no me mire. No, señores. La prioridad de la oración debe de ser Dios. Señor, yo soy tuyo. Señor, haz conmigo como tú quieras. Señor, cámbiame. Señor, moldéame. Señor, que sea tu nombre glorificado. Señor, si no tengo que comer, ayúdame a glorificarte. Y si tengo mucho que comer, aunque esté lleno, ayúdame a glorificarte. La voluntad de Dios. Señor, que aprenda a obedecerte como los ángeles en el cielo. Que te obedecen inmediatamente, que te obedecen sin queja. Señor, la voluntad de Dios, el reino de Dios. Esa es la prioridad. ¿Será malo que oremos por nosotros? No, porque Jesucristo sigue diciendo en el verso 3, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, es correcto orar por el trabajo. Es correcto orar por nuestras cosas. Es correcto orar por las clases, por los exámenes. Es correcto orar para que tenga gracia entre los ojos de mi supervisor. Es correcto orar por la salud de la mía y la de las personas. Es correcto, Dios lo dice. Lo único que estoy diciendo es que la prioridad debe de ser Dios. Y luego pensar en nuestras necesidades. Pero no pedirle cosas que van más allá. Miren, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
No es un Lexus. Señor, un carrito que me ayude a ir de punto A a punto B. Aquí en Louisville es una necesidad. Yo no quiero un Maserati. No hay problema. Pero me explico, Señor, mira mi necesidad. Cumple mi necesidad. Ahora, vean ustedes que también es importante que refleje nuestra pequeñez. A veces llegamos delante de Dios y reclamamos a Dios. Señor, yo clamo porque la palabra dice y tú me lo tienes que dar. No, señores. Eso es una tontería que anda por ahí, que muchos predican en televisión, que muchos predican en iglesias, y desgraciadamente hay millares de gente siguiendo eso. Con razón la palabra dice que en los postreros tiempos van a venir falsos profetas a decirle a la gente lo que quieren oír. Porque la Biblia nunca nos dice que necesitemos o que tengamos la autoridad para reclamarle a Dios o para ordenarle a Dios. La Biblia nos enseña que Dios es Señor y yo no. Y que cuando oro, mi oración debe de reflejar la grandeza de Dios y debe de reflejar, amados hermanos, mi pequeñez y mi total dependencia de Él. Cuando yo oro por el pan diario, ¿sabe qué estoy diciendo? Que soy incapaz de ganármelo por mí mismo, que Dios me lo tiene que dar. Cuando estoy orando por el pan de cada día, es porque soy débil, porque dependo 100% de Dios. Cuando oro para que perdone mis pecados, ¿sabe qué estoy reconociendo? Que soy pecador. Pero Dios libre a muchos que hoy en día no quieren oír del pecado. Ellos creen que son perfectos. Creen que ya llegaron o creen que no necesitan Salvador. Pero la Biblia nos habla, nos enseña a Jesús a orar en humillación, a depender de Él y decirle, Señor, perdona mis pecados, dame el pan diario, Señor. Yo no tengo cómo tener ni un vaso de agua sin tu ayuda. Ahora, ¿usted sabe cuáles son los enemigos más grandes de la oración? Gracias por preguntarme. Son muy amables. Están siempre en clase, saben qué preguntarme. Déjenme decirle, los enemigos más fuertes de la oración son el orgullo y la incredulidad. Son las dos razones por las cuales la gente no ora. El orgullo, porque ¿para qué voy a orar si yo puedo por mí mismo? ¿Para qué voy a orar si yo no necesito nada? ¿Para qué voy a orar si yo estoy en la cima de mi juventud, dirían algunos, o en la cima, o yo me gano mi dinero, yo soy un buen trabajador, yo? El orgullo hace que la gente no ore. Y en segundo lugar, la incredulidad. La incredulidad de, ¿y para qué voy a orar si Dios ni me oye? ¿O para qué voy a orar si Dios no va a cambiar esto? Déjeme decirle, Dios oye, y Dios puede, y Dios quiere. Y yo no sé qué han escuchado ustedes, pero yo lo que sí sé en la Biblia es que el Dios, quien es nuestro Padre, si estamos en Cristo, es el creador del cielo y de la tierra. Es el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y mucha gente me dice, pero yo he orado y no pasa nada. Déjeme decirle, lo que hay que evaluar no es si Dios está oyendo, lo que hay que evaluar es su oración. Y déjeme decirle que cuando usted ore y le dice, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, eso debería de más bien realmente humillarnos y decir que se haga tu voluntad, Señor. Mire, si Dios me hubiera dado todas las cosas que yo le he pedido en toda mi vida, no estaría aquí. Habría amargado mi vida. Como todo buen padre, Dios nos da lo que Él sabe que necesitamos. Como todo buen padre, a veces Dios nos hace esperar por las cosas que Él nos quiere dar. Y como todo buen padre, a veces Dios dice, no, eso no es lo correcto. ¿O acaso ustedes creen que los buenos padres son aquellos que le dan todo a los hijos? No, señores, esos son malos padres. Los buenos padres son aquellos que son sabios para darle a sus hijos lo que es correcto, para hacerles esperar las cosas en su tiempo correcto, y aquellos que saben decir no cuando no es lo correcto. Y Dios es así.
Entonces, oremos. Dejemos de lado el orgullo, dejemos de lado la incredulidad y comencemos a orar con Dios como prioridad, humillados y necesitados de Él. Y en tercer lugar y último lugar, la oración no solamente es aprendida, la oración no solamente tiene principios identificables, la oración demanda perseverancia. Demanda perseverancia. Ahora bien, ojo, perseveremos en las cosas que están de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Me decía alguien una vez, esta historia es verdadera, suena falsa, pero es verdadera, se los garantizo. Me decía alguien una vez, pastor, tengo 12 años de orar para que fulana de tal, y eso me lo dijo en Honduras, allá no voy a creer, ¿quién de aquí? No, hace muchos años. Me dijo, tengo 12 años de orar para que la sultana se divorcie del esposo y se case conmigo. ¿Ven el problema? ¿Ven el problema? Está orando contrario a la voluntad de Dios. Dios nos manda, Cristo nos enseña en los versículos 7 y 8 a que perseveremos en la oración. Ella está bien, amor, no se preocupe. Sí, está bien. Nos está mandando a que persevere en la oración. Mi hermanita tiene un problema de brazo y está bien adolorida y se tiene que parar y cansar, y dentro de un ratito vamos a orar por ella, le van a operar pronto, ya vamos a orar. Entonces, la oración demanda perseverancia. Miren ustedes en los versículos 7 al 8, dice que llega y pide y molesta, pero no importa, porque al que pide se le da, al que busca halla y al que llama se le abrirá. Pero ¿de acuerdo a qué? A la voluntad de Dios. Hay gente que dice, yo voy a pedir todo lo que yo quiera y Dios me lo tiene que dar porque Él así dice. No es cierto. Déjeme terminar en esta mañana y luego vamos a tener un tiempo de oración. Déjeme ir a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Lo tenemos en pantalla y lo leemos juntos. Dice la palabra del Señor, leámoslo juntos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Una vez más, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Aquí está en las Sagradas Escrituras. Mis amados hermanos, la Biblia está llena de oraciones, hay peticiones, hay ruegos, hay intercesiones, hay alabanzas, hay acciones de gracias, hay cantos, hay reclamos, hay solicitudes de justicia, hay dolor y más. No importa el tipo de oración, lo importante es que perseveremos en oración. La Biblia nos habla de gente orando. Hay gente que ora en privado, en público, en momentos de alegría, en momentos de tristeza, en paz, en guerra, en crisis, en épocas de seguridad, en épocas de inseguridad, al nacer, al morir, en salud, en enfermedad, en el templo, en las casas, en caminos, en montañas, a la orilla de ríos, en playas, en medio de lagos. No importa dónde oramos, lo importante es orar. Yo les voy a pedir que ahí donde están se pongan de pie. Y les voy a rogar a todos los jóvenes. Esos los jóvenes son los muchachos menores de 21 años, 21, 22 años menores, solteros. Que no tengan hijos. No solteros, pero yo sé que no tengan hijos. Que se vengan para este lado de aquí, por favor. Muchachos, vénganse para acá. Con cuidado ahí con la cámara, pero vénganse para acá. No hay nadie más. Vénganse, muchachos, por acá.
Qué bueno. Le voy a rogar a todas las damas, que por favor se reúnan aquí. Las damas. Reúnanse aquí, hagan un círculo, hagan el espacio entre más puedan. Y les voy a rogar a todos los varones que se me reúnan en aquella esquina. Todos los varones que se me reúnan en aquella esquina. Damas probablemente van a necesitar usar. Jovencitas, vénganse para acá. Jovencitos, vénganse para acá. Hagan un círculo aquí, por favor. Pueden entrar ahí por las bancas, no hay problema. Sí, yo creo que sí, ya podemos. Vamos a hacer algo. Yo le voy a rogar a Héctor que venga para acá. Y que me ayudes orando con este grupo de jóvenes, por favor. Que si hay peticiones especiales, oren por ellas. Hermana Leti, usted es la líder de la dama, ¿dónde está? Ahí está. Le voy a rogar que usted me ayude orando con este precioso grupo de damas. Y si 2 o 3 de ustedes quieren orar, eso sería bueno. Y luego usted concluye, por favor, oren por mi hermanita que tiene esa operación en el brazo, no sabemos cuándo, pero va a estar. Y si hay otras cosas, perfecto. Le voy a rogar allá atrás a mi hermano Frank que me ayude a orar con el grupo de caballeros. Y una vez más, si no, que hayan gente que ore, unas 2 o 3 de ustedes oren y después usted concluye. 2 o 3 de ustedes damas oran y después concluyen. Unos 2 o 3 de ustedes, si quieren, muchachos, pueden orar y Héctor va a concluir. Háganme un favor, hagan un círculo, varones, para que no pasen bien difícil. Háganme un favor, si terminan de orar, no empiecen a hablar. Miren que hay otra gente orando. Entonces guarden silencio hasta que todo el mundo esté orando y así vamos a quedar despedidos. Y mientras oran, yo les voy a rogar que oren por esta iglesia, por esta comunidad de fe, por aquellos que no están hoy aquí. Y les voy a rogar que oren para que Dios quizás los guíe y les ponga en su corazón. Necesitamos líderes. Uno de los líderes que necesitamos es alguien que se encargue de guiar el ministerio de oración de la iglesia. Ahí está. Así que vamos a tomarnos ese tiempo y podemos comenzar a orar. ¿Amén? Okay. Vamos a orar. ¿Alguien tiene alguna petición especial de oración? ¿Alguien tiene alguna petición? Como oído los motivos, toda la enseñanza nos ha dado. El motivo es que el Señor nos revele su voluntad a cada uno de nosotros como iglesia para hacer su voluntad. Amén. ¿Alguien tiene algún motivo personal, no sé, alguna petición por alguien que esté enfermo o por alguien en especial que quiera que se ore en esta mañana? Por la vida espiritual de cada de nuestros familiares que no están allí, que han creído en una oración de los que no creen. Por la salud de las personas que estamos enfermos y que no lo queremos decir, o que necesitamos alguna salud espiritual, salud física, también salud emocional. Y bueno, estamos todos los días y todos los momentos estamos necesitados del Señor y conozco necesidades. Amén. Entonces estaríamos orando porque el Señor nos ayude a discernir su voluntad en nuestras vidas, por la salud espiritual de todos, de nuestra familia que no están aquí, porque se alcancen otras personas para Cristo, para que la iglesia pueda crecer y se aumente el número, y también por lo que decía mi hermano Héctor. Vamos a orar de forma personal por eso y entonces vamos a empezar a orar que nuestro hermano Héctor tenga la primera oración, Omar luego ora y después oro yo y terminamos. Amén. Bendito Dios, tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Gracias por eso, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios todopoderoso. Gracias. Y que nos sostiene en cada momento.
Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, buscando tu rostro para que tú hagas resplandecer sobre nosotros y sobre esta tu casa de oración, Señor, para que podamos no solamente reunirnos como una unidad social, Señor, sino que nos podamos reunir, Señor, para buscar tu rostro y para amarte y para que nosotros recibamos en recompensa el amor, Señor, que siempre lo tenemos, pero que necesitamos que se multiplique en nuestros corazones y en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas. También estás escuchando cada petición de cada corazón de los aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor. Solamente te pedimos que efectivamente, Señor, cada uno de nosotros podamos ser transformados, Señor. Porque tu influencia, Señor, y tu poder es infinito, Señor. En el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Padre Dios, te damos las gracias una vez más por esta tu palabra que hemos oído y que estamos aplicando en este momento, Señor. Queremos venir ante tu presencia, no para impresionarte, sino teniendo en cuenta que por medio de Jesucristo es que tenemos acceso al lugar santísimo. Gracias por tu sangre, por tu sacrificio que nos limpia de todo pecado. Y Señor, nos permite, Señor, estar atentos a nuestras peticiones. Señor, gracias porque tú eres todopoderoso y tú sabes de todo aquello que necesitamos, que aún nuestros cabellos todos están contados. Y que si tu palabra dice que los animales, los pajaritos se comen y no trabajan, cuánto más nosotros, Señor, que somos de gran valor para ti, Señor. Gracias te damos, porque confiamos en que tú has comenzado ahora en nosotros, la llevarás a término. Pedimos, Señor, porque tú nos eres libre de la esclavitud del pecado y que no tomemos más tu lugar, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria, Señor. Queremos prosperar como iglesia, como familia, como miembros de esta iglesia local, pero para que sea exaltado tu nombre, Señor. Queremos, Señor, que sea añadido, pero queremos, Señor, ganar a las personas para ti, Señor. Que seamos ejemplos vivos, líbranos de la hipocresía. Enséñanos, Señor, a que tenemos que lidiar con nuestro orgullo, con nuestra ignorancia y hipocresía, para que tú, Señor, nos libre de toda maldad y ser lleno de tu gracia y de tu verdad, Señor. Líbranos a nuestros hermanos, líbranos a nosotros mismos del poder del pecado y santifícanos por completo cuerpo, alma y espíritu, Señor. Todo esto te lo pedimos, sabiendo que es tu voluntad. Señor, te damos las gracias porque si pedimos conforme a tu voluntad, Señor, te da por nuestros hijos. Señor, en Cristo Jesús, están empezando, Señor, a vivir. Amén, Padre, venimos delante de tu presencia reconociendo nuestra ignorancia, nuestra pequeñez, reconociendo tu gloria, Padre, pidiéndote perdón por nuestros pecados, porque como dice tu palabra, tú eres Dios grande, fuerte y poderoso, y como dice otra porción, pequeño soy ante ti, Señor. Queremos adorarte en esta hora, exaltar tu gloria, exaltar tu majestad y darte las gracias, porque tú nos has cuidado hasta aquí, como dice tu palabra, benecer hasta aquí me ayudó Jehová. Tú has estado con nosotros aún cuando nosotros no nos damos cuenta. Tu mano se ha extendido, tu mano nos ha sostenido. Padre, en esta mañana quiero pedirte por nuestra salud espiritual, que tú nos ayudes a discernir lo que es tu voluntad para nuestras vidas, que podamos tener estrecha comunión contigo, Dios, que tú quites el afán, la ansiedad, Padre, la vanidad por las cosas pasajeras de este mundo, y que tú nos ayudes a poner la mirada en Cristo. Te pedimos Jesús, ya, Señor, por esos vecinos, en el nombre de sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Metas Gracias, para nombre de nuestras Jesús. vidas y que tú nos ayudes a entender el propósito por el que tú nos has llamado y el propósito por el cual, Señor, estamos aquí. Que tú nos ayudes a entender que el mundo va de paso, Padre, y que la vida eterna se acerca en Cristo Jesús. Padre, queremos rogarte por la iglesia, que más personas puedan ser alcanzadas, que podamos ser testimonio en el lugar donde estamos, que nuestra luz pueda alumbrar a otros, Padre, que no seamos tinieblas, que podamos testificar allí donde tú nos has puesto y que podamos dar el mensaje a aquellos que viven sin esperanza. Padre, que tú aumentes esa esperanza en nosotros, que la esperanza de la gloria de Cristo, Señor, que crezca, oh Dios, en nosotros, que tú nos ayudes que vale a la pena entender lo que que tú tú nos ofreces, ayudes a Señor, y vivir no lo que el
Oh Señor, en esa esperanza. Gracias en Te el pido, nombre Padre, de Jesús, porque si Señor. alguno está Te enfermo, rogamos Padre, por que cada tú pongas familia de este manos lugar, y Señor, que en tú el nombre le de sanes. Jesús. Dice tu palabra que se haga Te pedimos, oración oh por Dios, los que se haga enfermos, tu Padre, voluntad y y no que la nuestra, tú oirás y Señor. que sus En el pecados nombre serán de Jesús, perdonados, Señor, y que para tus que pecados tú te serán manifiestes en nuestras sus vidas, pecados Señor. serán Te pedimos, perdonados Señor, y que la para que persona tú, será Señor, sanada. Padre, te pido Señor, por que la tú, iglesia, Señor, que la seas, iglesia pueda Señor, el crecer único Dios, sana Señor, doctrinalmente, alabado y que la iglesia glorificado, pueda Señor, crecer como tú mereces, con Señor. pureza, Señor, Gracias, Dios, espiritual. en el nombre Que de tú Jesús, Señor. quites el En pecado el nombre de nuestras vidas, que Jesús, tú nos Señor. ayudes a Oh, entender, oh Dios, Padre, gracias. cómo debemos vivir, cómo Gracias, debemos Cordero caminar Santo. contigo. Gracias. Te adoramos en esta mañana, Gracias porque porque dice tú tu eres el palabra que único a quién Cordero que iremos, quitas el Señor, pecado del mundo, sino a ti. Señor. Ayúdanos a entender, Gracias. Señor, ayúdanos a Gracias, ser capaces Oh, Dios, de poder gracias, gracias, mirarte, gracias, Padre, y de gracias. poder seguirte. Sí, Padre. Gracias porque Gracias, tú nos has Señor. cuidado, Gracias, gracias porque gracias, gracias, tu mano nos ha gracias, cortado solamente para estar gracias. con nosotros. Gracias porque tu Sí, misericordia Señor, se ha gracias. extendido Gracias para por nuestros salvarnos y padres tu terrenales. misericordia se ha sí, Padre. extendido Gracias por para cada sostenernos y gracias para por la cuidarnos, vida que tú les Señor. has extendido En cada el día, nombre de Señor. Jesús, Señor. Gracias Amén. por su Amén. salud también, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hermanos amados, nos vemos el domingo o el jueves a los que vienen. Que el Señor me los bendiga y que la oración sea un estilo de vida. ¡Oh! Señores del jueves, no va a haber estudio el jueves, gracias. No hay estudio este jueves, mil perdones. Nos vemos el domingo. Dios los bendiga.